Un saludo a todas las personas que estén escuchando este podcast. En esta ocasión quiero hablarles acerca de la fecha no célebre, pero sí polémica y que obviamente cambió la historia de la humanidad, que es el 12 de octubre, el descubrimiento de América. Aquí yo lo que quiero intentar hacer es dividir lo que es este suceso en dos. De un lado, la idea, la acción, el hecho histórico de descubrir América. Y del otro lado, la persona a la que históricamente, prácticamente por cultura general, siempre se le ha atribuido el descubrimiento de América. Primero, quiero empezar con un breve contexto histórico. América fue descubierta porque todos los países europeos, Francia, España, Portugal, Inglaterra, Países Bajos, estaban buscando una ruta marítima para llegar a Asia. Los portugueses encontraron una ruta que era rodear África y de ahí llegar a Asia. Desde entonces necesitaban encontrar otra ruta y fue por eso que les pareció, si bien extrema, muy extremista, contrario a la lógica de aquellos tiempos de que la Tierra era plana y si navegabas te ibas a caer por un lado, de navegar hacia el oeste. Se navegó hacia el oeste y se llegaron a nuevas tierras. Pero es preciso decir que el descubrimiento de América fue mucho antes de que llegase este personaje. Como todos recordarán, si alguna vez vieron Bob Esponja, está el día de Leif Erikson. ¿Quién fue Leif Erikson? Un vikingo que para la historia fue la primera persona que llegó al continente americano. Leif Erikson, junto con varios vikingos, llegaron a lo que actualmente es Canadá y Estados Unidos. Inclusive establecieron un asentamiento, que no duró mucho porque para su mala fortuna, ellos decidieron establecerse en una zona poblada por tribus nativas americanas que no eran precisamente muy amistosas con los desconocidos. Como pueden ver, el temerle a los desconocidos es algo que se va a repetir a lo largo de la historia. Después de los vikingos, que llegaron aproximadamente en el año 1000, en el año 1400, los chinos propiamente enviaron una expedición de aproximadamente 30 años que tuvo por lo menos 10 paradas en América, que ellos llegaron desde América del Norte, Estados Unidos, hasta lo que actualmente es Chile. Entonces, ¿por qué celebramos a este personaje tan polémico? Porque él fue el primero que hizo tanto circo porque he descubierto nuevas tierras. Y ni siquiera al principio él creía que había descubierto, que había llegado a Asia realmente. No tenía la idea de que había descubierto nuevas tierras. Entonces, si algo se debe, más que celebrar, recordar, reconocer, es que el 12 de octubre fue uno de esos días, uno de esos sucesos que cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Jamás volvió a ser igual, ni para los que ya vivían en América, como para los que vivían en el resto del mundo conocido, y a partir de entonces comenzó una serie de procesos históricos, culturales y sociales que como mucho tiene lo negativo y lo positivo. Lo positivo lo podemos vivir actualmente, inclusive están escuchando y yo les estoy hablando en español. No es el español castellano, el español de España, pero es un legado de este suceso cultural que cambió para siempre la historia de la humanidad. Y quizá, imagínense, no hubiese sido Cristóbal Colón, en nombre de los españoles, que hubiera llegado, hubiese podido ser alguien más. Realmente, tarde o temprano, alguien iba a dar la noticia de que he descubierto nuevas tierras. Si no hubiese sido Cristóbal Colón, la lógica nos dice que probablemente hubieran sido los portugueses, porque ellos llegaron a América tiempo después de los viajes de Colón, gracias a que se desviaron en su viaje por África, y la misma corriente que hoy en día trae los huracanes que nacen en África a nuestras costas, esa misma corriente los trajo a las nuevas tierras. Entonces, este discurso que existe tanto de que los españoles, odiar a los españoles, aunque no hubieran sido ellos, hubieran sido otros. Así como aquellos nativos americanos que, por así decirlo, expulsaron a Leif Erikson y a sus vikingos que únicamente estaban buscando nuevas tierras para establecerse, los europeos también fueron agresivos con los nativos americanos. De un lado y del otro. Estos sucesos históricos no pueden estudiarse, o son buenos o son malos.
como la vida, son grises, es un matiz de grises, tiene lo bueno y tiene lo malo. Lo bueno justamente lo estamos experimentando ahora, les vuelvo a repetir, estamos hablando en español. Por así decirlo, gran parte de nuestra cultura es heredada de este mestizaje que se realizó entre los europeos que llegaron y la cultura que ya existía de los nativoamericanos. Entonces, si algo hay que hacer, si algo sería lo indicado, es recordar que el 12 de octubre no es un día festivo, un día como el día de la independencia, el día de la revolución. Es nada más un día que se debe reconocer que la humanidad cambió para siempre en muchos aspectos. Los europeos jamás hubieran conocido la papa si no hubieran llegado a América. Y en América jamás hubiéramos conocido los caballos si no hubieran llegado los europeos. Un intercambio que se dio, un intercambio que se mantiene. Entonces, si algo hay que recordar, rememorar, es que el 12 de octubre, hace mucho tiempo, sucedió algo que cambió para siempre la historia de la humanidad. Tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas, pero al fin y al cabo sucedió y esa historia no podemos cambiarla. Hay que aceptarla y aprender de los errores que se cometieron, evitar repetirlos. Aún hoy en día vivimos mucha segregación racial, aún hoy en día vivimos muchas consecuencias negativas de estos procesos. Para que se den una idea, como Cristóbal Colón creía que había llegado a India, fue que le apodaron indios a los nativoamericanos. Y aún hoy en día utilizamos, o se utiliza, esta palabra como un insulto hacia las personas, cuando para empezar es el mal uso de una nacionalidad. Yo no puedo decirle a alguien que vive aquí en Mérida, Yucatán, que es un indio, a menos que esta persona pruebe que nació en la India, o que sus padres son de la India, o que de algún trámite legal consiguió la nacionalidad india. Y lo utilizamos como una manera peyorativa de referirnos a las personas que nosotros sentimos inferiores. Nos referimos a las personas, o se refieren a las personas para hacerlas sentir inferior. Y esto es un legado negativo que todavía se mantiene del descubrimiento de América. Pero hay muchísimas cosas más positivas. Ya les hablé en este momento del suceso. Ahora quiero hablarles del hombre. Cristóbal Colón, este personaje tan pragmático, el explorador, glorioso, según la historia que nos enseñan en la primaria, que igual siento que por eso es que como que hay un golpe de realidad de que en la primaria te enseñan que fue algo bonito, y no fue así, solo fue un suceso histórico más, así como la invención de la electricidad o la invención de la pólvora, buena y mala. ¿Quién era Cristóbal Colón? Bueno, realmente Cristóbal Colón era un navegante, no hay nada más que nos pueda interesar. Realizó 4 viajes, aunque en la escuela solo nos enseñan el primero, que es el que celebramos el 12 de octubre. Y fue a partir del segundo viaje que él y los reyes españoles se dieron cuenta de que esto, a donde él llegó, Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica, las Antillas, no era Asia, no era India, sino que eran unas tierras desconocidas en ese momento. Fue en el segundo viaje que hubo reglamentos, hubo reglas, y cito de las investigaciones históricas que ha habido, que de acuerdo a estas reglas establecidas por los reyes españoles, se debía tratar a los indios muy bien y con cariño, abstenerse de hacerles ningún daño, disponiendo que ambos pueblos debían conversar y servir los unos a los otros en los que se pueda. No se debía esclavizar bajo ninguna causa ni circunstancia a la población, y se debía uno abstener de hacerle daño a estas personas a menos que se les castigara porque cometieran crímenes. Estas fueron las reglas, las leyes de los reyes españoles. Pero así como actualmente todavía sucede, del dicho al hecho hay mucho trecho. Las leyes no siempre se respetan, y en este caso no fue la excepción. Gran parte de los efectos negativos que hubieron en ese momento, de los lamentables sucesos, comenzaron con este hombre justamente, Cristóbal Colón. Él, al final de sus viajes, murió en desgracia, solo en un convento, en un monasterio en España, cuando en un mundo ideal
El gran navegante no debió haber terminado así. Se supone que él debía recibir el título de almirante y virrey de todas aquellas tierras que descubriera. Tenían derecho vitalicio el 10% del valor del comercio que se produjera en esas tierras. Y de los 4 viajes que realizó, él tenía un derecho a un octavo de cada beneficio. Si traían 8 cubetas con papas, una le correspondía por derecho a Cristóbal Colón. Pero si tenía estos beneficios, ¿por qué terminó solo, en desgracia? Porque las reglas que yo les comenté anteriormente, él no las acató. Colón, de acuerdo a los datos históricos, es el primer europeo en maltratar a los nativos americanos. El primer europeo en esclavizarlos por una búsqueda estúpida de oro. El primer europeo en eliminarlos. Quizá no en el sentido directo, no fue el autor material, pero sí el autor intelectual. Fue entonces que, si él no seguía estas reglas, la primera persona que llegó, el que puso la primera piedra, la pauta para los demás exploradores o conquistadores que llegaran, ¿por qué ellos entonces tenían que hacerlo? ¿Qué es lo que hizo? Esclavizó a los nativos para buscar oro, ya saben, la boba leyenda del dorado. Ordenaba eliminarlos por sospechas que ni siquiera tenían fundamento o formas de ser confirmadas. Capturó a 1600 nativos para esclavizarlos, aún en contra de las leyes que habían hecho previamente. E inclusive eliminaba personas y torturaba a mujeres por el hecho de hablar mal de él o no estar de acuerdo con sus acciones. E inclusive la homofobia ya existía desde este momento. Ordenó eliminar personas por comportamientos supuestamente homosexuales. Él mismo cavó lo que sería su desgracia. Es por esta razón que sí hay que manifestarse por el hecho de que hayan eliminado su estatua, que se supone representa la gloria y el recordar el descubrimiento de América. No es correcto tener una estatua de este personaje aquí. ¿Nosotros tendríamos una estatua de un asesino en serie? Claro que no. ¿Tendríamos una estatua de alguien que ha estafado a miles de personas por millones de pesos o dólares? Claro que no. ¿Tendríamos una estatua de alguien que vivió a costa de otras personas? Claro que no. Cristóbal Colón tuvo una idea y la ejecutó. Pero esto no limpia y jamás limpiará todas sus demás acciones. Así como tampoco el hecho de que nos hayan dejado un legado cultural, social, económico y de ciencia, porque la religión no cuenta, limpia la gran mancha histórica de los grandes conflictos que han sucedido por el temor a lo desconocido. Los europeos nunca supieron ni les interesaba quiénes eran estas personas que ya vivían en los territorios de América. A ellos únicamente les interesaba venir, conquistar, establecerse y explotar las riquezas de América, porque para eso servían las colonias. El punto de este viaje no únicamente era conseguir una ruta para que pudieran comerciar, sino que si encontraban tierras desconocidas, como estuvo en los acuerdos que Colón tuvo con los reyes españoles, estas tierras serían colonias de la corona europea, perdón, de la corona española. Y no fuimos los únicos en tener una mala experiencia con la colonización. África, Asia, la India, todas aquellas zonas que alguna vez fueron colonizadas, independientemente de por la nación europea que haya sido. El Imperio Británico, los Países Bajos, Francia, Alemania, Bélgica. La historia nos dice que la colonización no fue precisamente el mejor momento de la humanidad. Entonces, no hay por qué llorar por un monumento de un navegante que tuvo una brillante idea y después de eso el resto de su vida fue actuar para perjudicar a los demás. Porque obviamente desde su visión, donde los europeos son superiores, a él no le importaba, o sea, él lo único que buscaba era encontrar un beneficio, y al fin y al cabo esta fue la principal motivación de su viaje: encontrar un beneficio y demostrar que él tenía razón.
Él quería demostrar que la Tierra es redonda y que tenía razón de que al navegar en dirección oeste podrías llegar a Asia. Y no tuvo razón, pero tuvo beneficios económicos hasta el momento de que los perdió por sus propias acciones. Entonces, el 12 de octubre, así como representa el momento en el que la humanidad cambió para siempre, también representa el momento en el que comenzaron más aspectos negativos que terminaron afectando a la población nativoamericana y cuyos efectos aún se sienten hoy en día en nuestro entramado social, en nuestra forma de vida, porque es un legado, el legado negativo, porque todo suceso histórico nos deja un legado negativo. Entonces, que si eliminaron un monumento y dejaron vacío el pedestal, pues desde mi opinión, que no representa la opinión de los grupos en los que yo pueda pertenecer o que pueda dirigir, está bien, mejor que haya un pedestal vacío a que tengamos una estatua glorificando a una persona. E inclusive, si nos ponemos un poco más pensativos, el 12 de octubre se tendría que cambiar completamente lo que es el paradigma que se ha tenido a lo largo de todos estos años acerca de lo que realmente significa, acerca de lo que lo hace un día festivo, inclusive del calendario. En otros países puede representar una gran fiesta, pero para nosotros no. Tuvo muchos aspectos que ni siquiera se podrían calificar como negativos, sino lamentables, terribles, horrorosos. Pero pasados 500 años ya no hay razón para estar echando sal en la herida, para seguir ahondando en lo negativo que nos dejó este suceso y toda la historia. Han pasado 500 años, ya pasó. Es un excelente momento para recordar que la humanidad cambió. También es un excelente momento para recalcar todo lo que pasó y cuyos efectos aún estamos viviendo. Pero también habría que admitir que ya pasó. Obviamente no vamos a buscar a estas 1600 personas que fueron esclavizadas por el gran explorador, porque es imposible. Pero en pleno 2021 tendríamos que enfocarnos en aprender de esta experiencia y buscar mejorar como sociedad a partir de esto. Algo tan sencillo como la apología de decirle indio a alguien únicamente porque te parece feo o porque crees que es inferior, desde ahí puedes empezar a borrar este legado negativo que quedó. Porque es un suceso histórico como muchos. Pero este suceso, el 12 de octubre, el descubrimiento de América, todavía resuena en las bases de nuestra propia sociedad. Y si bien es cierto que no podemos corregirlo, ni podemos cambiar lo que ya sucedió en el pasado, podemos abonar con nuestras acciones y pensamiento como sociedad a que estas consecuencias que aún hay hoy en día, estas percepciones de inferioridad y superioridad racial, eliminarlas por completo. Porque en 1500, en 1600 se pensaba que ciertas personas eran superiores y otras eran inferiores, pero actualmente estamos en un siglo diferente, 500 años después. Inclusive la tecnología ha superado de aquellos tiempos. En esos tiempos, un automóvil que se pudiera mover solo y tuviera luz no propulsada por fuego hubiera sido para ellos brujería. Para nosotros es lo más normal del mundo. Entonces, si ya hemos podido evolucionar como humanidad a través de la ciencia y la tecnología, ¿por qué no podemos avanzar para corregir el rumbo y ya no repetir más estas acciones que se siguen realizando hoy en día? Porque se sigue discriminando a las personas indígenas, se sigue con este sentimiento de superioridad o inferioridad, se les sigue marginando en nuestra propia sociedad. 500 años después, y sigue pasando esto.
Ya no podemos cambiar el hecho de que fuimos una colonia española. Pero sí podemos cambiar esta marginación, este desprecio, este odio que lleva cientos de años con nosotros en nuestra sociedad. Y es nuestro deber hacerlo. Porque así como se quitó una estatua de un navegante que realmente jamás hubiera merecido una estatua por todas sus acciones, también podríamos nosotros mismos, como humanidad, como sociedad, cambiar el paradigma y dejar de seguir replicando estas acciones que suceden desde aquellos tiempos y siguen sucediendo y nos siguen afectando. Es el momento, nunca es demasiado tarde.